Hace 89 años, un día como hoy, la Ciudad de México salía a las calles, a Paseo de la Reforma, se encaminaba hacia el Zócalo para gritarle y exigirle al presidente de México, en aquel momento Lázaro Cárdenas, la renuncia de Tomás Garrido Cannaval, la renuncia del gobernante de la Ciudad de México y casi la de él. Y todo esto por el martirio, el asesinato de María de la Luz Camacho, perpetrado en Coyoacán, afuera de la iglesia de San Juan Bautista, por las huestes masónicas de Tomás Garrido Cannaval, quien era secretario de Agricultura en México. Todo esto le digo porque hoy recordaremos a esta heroína mexicana, comparable en mi visión con Santa Juana de Arco. Así que quédese con nosotros hoy, María de la Luz Sirenia Camacho, bien conocida ya como la mártir de Coyoacán. Gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Mire, era un 30 de diciembre del año 1934. Durante la segunda persecución religiosa en México, una persecución más callada, más silenciosa, menos evidente, pero por eso más peligrosa, ya siendo presidente de México Lázaro Cárdenas, murió un 30 de diciembre de 1934, murió mártir María de la Luz Camacho defendiendo la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Pero como el 30 de diciembre siempre está en un ambiente navideño y de Año Nuevo, como que nos pasa inadvertido ese momento y por eso quise dejarlo para tratarlo un día como hoy, ¿no? Para ello busqué a un gran investigador. Me parece que en México es la persona que más ha investigado y más conocimiento tiene de los beatos, santos, mártires, siervos de Dios, etcétera. Tiene varios libros publicados al respecto. Me refiero a Carlos Villarrois. Él es periodista, es escritor, reportero, es investigador, se desempeña en la Arquidiócesis de México, así que es un hombre de fe, es un buen católico, y recibo con afecto a Carlos Villarrois. Gracias, Carlitos. Qué gusto saludarte a ti, Roberto, y a todo tu auditorio. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. 30 de diciembre muere María de la Luz Camacho, abatida por las balas de su verdugo, Carlos Madrazo. ¿Qué tal? No hay seguridad de que él haya disparado, pero de que estaba en la bola no queda la menor duda porque así lo reportó la prensa. O sea, no es porque yo suponga. Hay que checar los periódicos de aquellos días y ahí está mencionado Carlos Madrazo. Fueron unas 60 personas las que participaron en una balacera terrible contra los fieles que estaban en la puerta de Coyoacán. Algunos balazos, no queda la menor duda, fueron al aire. Prueba de ello es que murió un limosnero que no tenía que ver nada en el asunto. Pero alguna bala perdida cayó y le pegó. Murieron 3 personas más, ¿verdad? Y ¿con el limosnero? Con el limosnero y con María de la Luz Camacho. O sea, María de la Luz y 3 personas más murieron en ese atentado a la iglesia de San Juan Bautista. Así es. Y el caso de María de la Luz Camacho, hay dudas si trataron directamente de matarla a ella, a la cual la reconocieron como una gran líder, porque gritaba con una energía terrible, monstruosa, ¿verdad? ¡Viva Cristo Rey!, ante los insultos que gritaban los camisas rojas, o si simplemente fue una víctima al azar y si en efecto dispararon contra la multitud, caiga quien caiga, y a lo mejor una bala perdida, dirigida contra la multitud, le pegó a María de la Luz Camacho. Esto no es una suposición mía. Se levantó un proceso judicial, eclesiástico, para analizar la vida a fondo de María de la Luz Camacho, y fueron llamados varios testigos, algunos que la conocieron personalmente, otros no estuvieron en el lugar de los hechos, como un señor que trabajaba en una farmacia a 2 cuadras, llegó después de la balacera y ya la vio muerta. O sea,
no es una testiga presencial del crimen, pero su declaración es muy importante, ¿no? Y ahí claramente, ¿verdad?, salen a relucir muchos detalles y hay opiniones de ellos que dicen que sí trataron de matarla a ella, pero de todos los entrevistados no son la totalidad. Algunos dicen que fue disparos contra la multitud, caiga quien caiga. Tú y yo la conocemos bien, pero de nuestro amable público, tal vez alguien piense de quién están hablando, ¿no? Así que vamos a pedirle a Marisa, pues, que nos la presente, ¿no? Hola, queridos amigos. Creo que no exagero al decir que Santa Juana de Arco es a Francia, lo que María de la Luz Camacho es a México, pues ella es nuestra heroína que enfrentó al enemigo de la fe en México y le hizo frente a sus verdugos con la coraza de la fe en Jesucristo. La vida y el martirio de María de la Luz son un testimonio vivo que habla de que la fe de los mexicanos no puede ser transgredida ni con leyes ni con ejércitos. Sus últimas palabras fueron "Viva Cristo Rey", y luego de pronunciarlas se fue al cielo a reunirse con Dios. El domingo 30 de diciembre de 1934 murió María de la Luz Camacho en el atrio de la parroquia de San Juan Bautista, en la villa de Coyoacán de la Ciudad de México. Murió mártir al defender la iglesia y la fe, balaceada por sus verdugos. Murió con los brazos abiertos en cruz, al tiempo que gritaba "Viva Cristo Rey". María de la Luz Sirenia nació el 17 de mayo de 1907. Fue hija de Manuel Camacho y de María Teresa González. Su mamá murió cuando ella tenía 6 meses de edad. En 1921, la familia Camacho se trasladó a Coyoacán, donde ella vivió los últimos 13 años de su vida, hasta que salió de su casa para defender la iglesia que pretendían incendiar los Camisas Rojas. El grupo de choque formado por Tomás Garrido Canaval y comandado por Carlos Madrazo. Lucha Camacho fue catequista, integrante de la Tercera Orden Franciscana y de la Acción Católica Femenina de México. El día de su martirio, al enterarse del inminente atentado contra la iglesia, se puso su mejor vestido, el de seda, color verde y blanco. Salió de su casa y se instaló en el atrio en espera del momento heroico, hasta que vio a los Camisas Rojas acercarse a la iglesia con tambos de gasolina. Ella se paró frente a la puerta, abrió sus brazos en cruz y comenzó a gritar con fuerza: "¡Viva la iglesia! ¡Viva el Papa! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey!", hasta que las balas ahogaron su voz. Mientras agonizaba, recibió el último sacramento. Su sepelio fue el primer día del año 1935. Una multitud acompañó su cortejo fúnebre hasta el Panteón de Xoco y luego siguió hasta el Zócalo, llenando toda la avenida Reforma para exigir justicia. El presidente Lázaro Cárdenas pidió la renuncia de Garrido Canaval y pactó la paz. La sangre de mártir que derramó María de la Luz logró el cese de la persecución religiosa en México, al tiempo que teñía su mejor vestido, el de seda, con el color de la bandera mexicana. Ahora sus restos reposan en una urna en el interior de la iglesia que defendió en Coyoacán, en espera de su beatificación. Ella es María de la Luz Sirenia Camacho. Bueno, se le llama la mártir de Coyoacán. A mí me dijo el cardenal Aguiar, hablando con él sobre ella, me dijo: "Nomás cuidado, Roberto, no le llamen mártir todavía porque no ha sido declarada tal". Y es que yo fui a ver a su eminencia para que me diera permiso de colocar el retrato de María de la Luz sobre la urna de sus restos que se encuentran allí en la iglesia de San Juan Bautista. Él concedió el permiso, claro, porque no se trata de darle ya culto, ¿no? Pero me dijo: "Solo te pido, no le llamen mártir, no pongan una placa que diga que es la mártir, porque la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, a ella le corresponde llamarla mártir o no". Entonces,
explico pues para tener precaución con ello. Carlos Villarroiz ha hecho toda una investigación, incluso está, gracias a esta investigación, está avanzando ya la causa de beatificación de María de la Luz. Yo le voy a dejar hablar ad libitum porque tiene todo el conocimiento y el más fresco y la investigación más certera sobre esta mujer. Mira, hablaba de un juicio eclesiástico y te voy a decir quiénes participaron, quiénes fueron las personas que entrevistaron, ¿no? ¿El juicio para qué? Precisamente para, con miras a la beatificación de María de la Luz Camacho. Se entrevistó a Fernando Esquivel Juárez, a Luis Everard, que fue cronista de Coyoacán, y que él personalmente me dijo una vez, yo era un niño cuando asistía a la misa, yo estuve en la misa y recuerdo muy bien los balazos. Y esto me lo dijo él a mí. Bueno, él fue cronista de Coyoacán, desgraciadamente ya falleció. Laura Aguilar, que era la mejor amiga de María de la Luz Camacho. Santiago Belmont Llanos, que era el boticario que trabajaba a 2 cuadras. Rafael Cantero, Rafael Camacho González. Su hermano. Su hermano. Que luego, también estuvo al momento del martirio, pero él adentro de la misa, ¿no? Con su papá. Exactamente, era un niño también. Bueno, ni tan niño, pero... Tenía 10 años. Sí. Luego Javier García Lascurain, Javier Aguilar Fernández, Manuel José Staines Rico, José Luis Aguilar Fernández y el licenciado Salvador Abascal como historiador. Estas personas hablaron, dieron sus opiniones, ¿no? Una de las preguntas precisamente fue acerca del martirio. ¿Considera usted que ella fue mártir? Y todos ellos dijeron, sí, ella fue mártir. No la podemos proclamar mártir porque no nos corresponde a nosotros, pero históricamente a ella reconocen su martirio por la Iglesia desde el mismo momento en el que muere, en el que es asesinada. Estaba todavía, antes de ser sepultada, llegó un sacerdote y dicen las crónicas, dicen ellos, ¿verdad?, que estuvieron presentes en aquellos hechos, que pusieron en el ataúd 2 palmas, ¿verdad? Que en realidad debió haber sido una palma, la palma del martirio, y una azucena, ¿verdad?, símbolo de la virginidad. María de la Luz pues, quería ser catequista, estaba ahorrando para pagar la dote e ingresar a un convento. O sea, ella era catequista, entonces quería ser monja religiosa. Quería ser monja. Ella, ¿de qué congregación, sabes? Franciscana. Ah. Ella pertenecía a la BOT, o sea, a la Tercera Orden Franciscana. Ella quería ser franciscana. Nada más que pues en aquellos tiempos se pedía una dote, ¿verdad? Y le pide permiso a su papá para entrar a trabajar. Ella era costurera, tenía la profesión de costurera y ella estaba confeccionando, ¿verdad?, ropa para ahorrar y poder pagar la dote. Y su papá le dijo, yo te puedo ayudar con un poquito de dinero y el resto pues tú lo consigues, ¿no? Mira que yo no me sabía eso, ¿eh? Ella quería ser monja franciscana. Claro. Escribió una carta el día de su cumpleaños, cuando cumplió creo que 25, 26 años. ¿Murió de 34? Sí, y le dice, papacito, no tengo valor para decirte que yo quiero ser religiosa, por eso te escribo esta carta. En María de la Luz se conservan pocos documentos, porque ella no era escritora, no era una Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Bueno, te fuiste al top. Al top, ¿verdad? Pero sí escribió algunas cartas. Se conoce un diario que llevaba ella, en donde escribía pendientes de trabajo, de las juntas, preparaba sus discursos. O sea, no es una obra literaria muy profunda de ella, pero sí hay escritos muy poquitos, y entre ellos se conserva esa carta. A ver, ya dudé, Carlos. Ella murió en 1934. ¿A qué edad? Mira. Hago una pausa en lo que le buscas y le encuentras. Trae Carlos Villarroiz en sus manos su libro, que está ya para publicarse en breve. Lo trae engargolado. A ver, que nos diga de qué edad murió ella. Una pausa y vuelvo con esta Juana de Arco mexicana. No estoy exagerando. A Juana de Arco le tocó un momento muy convulso para Francia. Estaba siendo atacada por los ingleses en conspiración con los borgoñeses. Y si no es por Juana de Arco, ¿qué hubiera sido de la nación francesa?
Y María de la Luz Camacho vive en un momento en el que México está pues, siendo atacado en su fe. ¿Y qué hubiera sido si ella no muere allí mártir? ¿A qué más hubiera seguido el gobierno persiguiendo a México? ¿Ve? Tenía 27 años. Volvemos con esto y con más. Roberto O'Farrill y El Pulso de la Fe ya están en Fanflix. Disfruta de todos los episodios de este maravilloso programa, además de las conferencias de Roberto O'Farrill, Vidas de Santos con Marisa O'Farrill y cientos de contenidos más. En Fanflix podrás verlos cuando quieras, las veces que quieras y a la hora que lo prefieras. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual. El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la Casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer.